Muy buenos días, Dios les bendiga y espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar compartiendo la palabra del Señor en este espacio que tenemos específicamente para cumplir con dicho cometido. Entonces, vamos a solicitar a Dios que nos brinde el acompañamiento, que nos brinde la forma de entender y la expresión correcta para un servidor y para poder cumplir con ese cometido de compartir la palabra, que podamos predicar a toda criatura el Evangelio y tengamos una cercanía con Dios con todo lo que aprendamos. Vamos a orar entonces. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar aquí en tu presencia, por permitirnos conocerte, por permitirnos estar a tu lado. Gracias por todos los buenos momentos, por las maravillas que haces en nosotros, por permitirnos aprender a través de esos momentos que no nos agradan o que no son buenos, por permitirnos conocerte, por permitirnos siempre el estar contigo y ayudarnos en todo. Te damos muchas gracias por todo y te pido que nos ayudes a tener en nuestra mente, en nuestro corazón, la memoria de nuestros pecados, que nos ayudes a comprender todos los pecados que no hayan sido reconocidos por nosotros, que nos ayudes revelando nuestros pecados ocultos y que nos arrepintamos de todos y cada uno de ellos, porque sin ti no podemos nosotros estar en una situación pecaminosa y tratar de aguantar, no podemos estar en una situación difícil y buscar salir sin ningún tipo de daño, porque sin ti no podemos, pero reconocerlo nos ayuda más con esa cercanía. Ayúdanos a vencer el pecado en nosotros y perdónanos por todo lo malo que hemos hecho y todo aquello que es de bien que ya no hacemos. Y te pido que nos ayudes a tener siempre en cuenta tu magnificencia, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nada se oculta de ti, ni a través del espacio ni a través del tiempo. Todo tú lo haces, todo tú lo realizas, todo tú lo permites que sea, pero tú sabes todo lo que está sucediendo en todo lugar y todo lo que va a suceder y sucedió a través del tiempo. Ayúdanos a estar con esa conciencia, a no quitarnos de encima que eres todopoderoso y no tiene fin. Tu ser, tu presencia no tiene fin. Y te pido que nos ayudes a comprender, a entender tu palabra, a expresarnos correctamente, a poder llegar a esa estatura, imitando a Cristo, teniendo su carácter, porque todo lo malo que colocas es para que vayamos formando ese carácter de Cristo en nosotros. Ayúdanos a aprender y a predicar, empezando por nuestra casa, a hacer testimonio y predicar el Evangelio a toda criatura. Te damos hoy y siempre muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Proverbios capítulo 2, versículo 1. Proverbios capítulo 2, versículo 1. Y dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Empezamos con una palabra muy fuerte, empezamos a darnos cuenta que en nuestra vida empezamos a buscar cuestiones como la monetaria, empezamos a buscar el oro, la plata, empezamos a
a asegurar recursos para una vida, el resto de nuestras vidas posterior a lo que estamos pasando, para que sea mejor. Pero no podemos tener la seguridad y la certeza de que vamos a vivir muchos años como los que quisiéramos, en primer lugar. Y en segundo, no tenemos que estar amasando aquí en este mundo terrenal, que todo pasa, que todo caduca, que todo empieza a perder su valor con el tiempo. No podemos estar amasando fortunas que quizás nosotros ni gastemos. Tenemos que buscar sabiduría, y la sabiduría proviene de Dios, de su palabra. Cuando nosotros, como antes lo hemos mencionado, tenemos en nuestras manos una publicación impresa, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, podríamos mencionar o podríamos creer que es una situación que se ha pasado normalmente, tan pacíficamente la palabra a través de los tiempos. Pero cuando estudiamos la historia, tenemos muy en cuenta que para defender la palabra de Dios, para defender el Evangelio, hubo muchas vidas en juego. Muchas vidas se arriesgaron, muchas vidas se pusieron en peligro, se acabaron con muchas vidas para llegar a esta palabra que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene tanta consideración, ama a sus hijos y es misericordioso también con quienes no son sus hijos, que les permite y les acerca esa palabra. Muchos piensan que cuando Dios quiere hablar de las personas es a través de sueños, a través de voces mentales, a través de corazonadas, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, tenemos la Biblia, y esa es la forma en la que Dios nos habla. Si nosotros pensamos que Dios nos habla o soñamos o tenemos la certeza de que Dios nos está haciendo sentir algo, o lo escuchamos o lo creemos un mensaje de Dios, en primer lugar tenemos que considerar bien en la palabra, si bien en la palabra lo que estamos teniendo con base a lo que creemos que es de Dios, si bien en la palabra, entonces no es necesario este tipo de mensajes. Si nosotros de repente estamos durmiendo y escuchamos una voz estruendosa que dice que nos dediquemos a Dios con todo nuestro ser para que Él nos ayude en nuestras necesidades, pero de repente nos damos cuenta que hay que buscar en la palabra que encontramos el versículo que dice que hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Entonces, si ya está escrito, ¿por qué tendríamos que pensar o decir o creer que la palabra es de Dios, la que nosotros nos imaginamos? Entonces, si viene la palabra, no es necesario que lo vuelva a repetir. Esa es una cuestión. Sí, es Dios quien decide, quien define. Si le quiere hablar a las personas, Él lo hace. Pero hay muchas personas que según esto, según su carne, Dios les habla. Y les dice, es que soñé árboles volando, es que soñé portales en el aire que pasaban, no sé, cosas, personas, etcétera. Es que soñé columnas de construcción. Y entonces, todo eso, ¿de qué manera nos ayuda? ¿De qué manera, como en algunas congregaciones pasa,
ponen a una persona que les dice que soñó algo. Soñé que había eh, unas pirámides. Pero ¿de qué manera te edifica eso? ¿De qué manera te lleva a mirar a Cristo y a conocer sobre la salvación? Si no hay ninguna manera, entonces no era necesario. Y entonces, esa es la otra situación. Recapitulando, si alguien dice que a Dios le habla, pero esa palabra que le habló viene en su palabra, que es la Biblia, que es en la palabra de Dios, entonces no era necesario. Número dos, no se tienen que centrar las prédicas, los cultos, en torno a visiones o sueños de las personas, sobre todo si no edifican para mirar a Cristo, para arrepentirse de los pecados. Y número tres, es más probable que las personas empiecen a tener este tipo de creencias de que les habla Dios porque quieren destacar de alguna manera. Si yo me siento que no tengo ninguna especie de comunión con Dios y empiezo a inventar que sueño cosas, que Dios me hace llegar a mi mente algunas otras, que cuando abro la Biblia y le empiezo a mover y le detengo en un versículo, ese es el que voy a dar de la palabra, todo eso es erróneo. Si nosotros, por ejemplo, tomamos un versículo de la palabra y lo leemos, Hechos 11:26, varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. El versículo es muy importante, el versículo tiene carga, aprendizaje, tiene un camino de salvación, pero no es correcto que tomemos versículos aparte, que los basemos nuestro análisis en el azar y que generemos prédicas en esa cuestión de la aleatoriedad. Y entonces dice este versículo que quienes son parte, o interpretado, quienes son parte del Israel espiritual y quienes tienen temor a Dios, para ellos es la palabra de Dios. Pero si de repente tomamos algunos versículos como los que tienen que ver con diezmos y ofrendas, y los leemos así directamente y generamos una mala interpretación, entonces estamos olvidando todo el contexto. Y es que hay personas que son profundamente estudiosas de la palabra, que estudian no solo el versículo, sino el capítulo, sino los capítulos que están cercanos y los capítulos con los que tiene varias referencias ese capítulo en común. Y entonces se van a, a los idiomas originales en los que fue escrito para conocer el significado con mayor precisión de lo que es esta parte de la palabra. Y por eso no es válido que una persona llegue y comience a seleccionar aleatoriamente capítulos o versículos sin un fundamento. Y obviamente lo ideal es, si nosotros estamos detectando con nuestros hermanos espirituales o nuestros hermanos carnales incluso, que se pudieran prestar, porque así Dios lo quiere, para escuchar la palabra suya, entonces tendríamos que centrar nuestras prédicas o nuestros análisis o nuestros estudios bíblicos en las necesidades que se han presentado en estas personas. Y obviamente no es para satisfacer a las personas, porque cualquiera
puede hablar bonito, cualquiera puede hacer prédicas que hagan sonar bien las cosas y que hagan sentir bien a la gente. Pero lo que queremos es que nos hagan sentir mal en el sentido de que sepamos que no es la manera en la que estamos siguiendo a Dios la precisa, que tiene que ser en la que Él está diciendo, la que Él está estableciendo. Entonces, cuando una prédica te incomoda para seguir a Dios, para mirar a Dios, para saber que no estás haciendo lo suficiente por Dios, entonces es una prédica que está generando de alguna manera efectividad. Si la prédica te lleva al arrepentimiento de los pecados, porque Dios así lo quiere, es una prédica efectiva. Pero si empieza a destacar la parte de que somos humanos, de que podemos pecar las veces que queramos porque es de humanos equivocarse, que somos lo más importante sobre esta tierra y que no deben de hacernos daño porque somos príncipes o princesas de Dios. Incluso hay personas todavía más descaradas que dicen que no van a trabajar porque los príncipes y princesas de Dios no trabajan. Hay casos, pero a lo que voy es que si una prédica exalta, sobresalta lo humano, entonces está alejándose de Dios. Y algo que he aprendido en esta semana es que el número 6 es el número de la humanidad, el número del humanismo, el número de la parte humana. Y cuando pensamos en 3 veces el número 6, nos imaginamos cosas infernales, cosas del otro mundo, nos imaginamos cosas terroríficas. Pero cuando estamos dándonos cuenta que el triple 6 significa la parte humanista, entonces nos damos cuenta que en los últimos tiempos el humano va a ser destacado sobre Dios y sobre Cristo. Eso significa la marca de del triple 6. No significa una especie de cosa satánica o demoníaca. Significa la exaltación del humanismo sobre lo que es de Dios. Cuando nos dicen que está bien que tengamos ciertas preferencias, cuando nos dicen que está bien que cometamos acciones pecaminosas porque es normal, cuando dicen, ejemplo, que es normal que todo ser humano tenga 2 parejas, la pareja con la que se case y la pareja con la que tenga infidelidades para... escuché alguna vez que comentaban eso, que en la pandemia anterior, la del 2019-2020, que las personas se estresaban mucho y había muchas rupturas matrimoniales porque como no había la oportunidad de que salieran a ver a sus amantes, entonces había un problema y los matrimonios se separaban porque esa parte que solamente se desquita o se expulsa con los amantes, no se estaba cubriendo. O sea, decían que las personas debían de tener para estar socialmente estables una pareja oficial y un amante. Este es un ejemplo de cómo se sobrepone las carnalidades humanas, cómo se destaca el humanismo por sobre lo bíblico. Lo bíblico nos enseña, no solo lo menciona así, nos enseña en las historias que se relatan en la palabra que quienes tienen 2 o más parejas terminan infelices o tienen problemas o acaban mal o cometen muchos errores. Y entonces debemos de tomar en cuenta eso. Ese es el ejemplo del triple 6. El humanismo sobre lo que Dios quiere. Que se juntan personas de géneros similares, que apadrinan a los niños o los adoptan,
que dicen que este tipo de cosas como lo de los amantes es normal y que así debe ser para que el ser humano esté feliz, que pensemos en que hay diferentes culturas donde normalizan el matrimonio entre personas menores de edad y personas mayores. Y entonces ese tipo de ejemplos es a lo que nos vamos con el 666. No pensemos cosas más allá de lo común, y eso nos va a llevar a nuestra propia destrucción, incluso si seguimos con ese tipo de caminos. El humanismo nunca es bueno. Dios determinó reglas y el humanismo siempre va en contra de lo que Dios determina. Sí, hay que tener el amor al prójimo, hay que tener el amor a nuestros hermanos, pero no debemos de tener el centro, la figura del ser humano o el pretexto de que somos humanos para pecar. No es lo mismo amor al ser humano que justificar el pecado haciendo creer que es por amor al ser humano que se está realizando. Vamos al versículo 7 y dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, el escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. La palabra de Dios, la sabiduría, nos va a causar inteligencia, o nos va a lograr ser inteligentes, nos va a hacer alejarnos del mal, como el caso de José, el hijo de Jacob, que tuvo la oportunidad de seguir el juego a esta mujer que lo estaba intentando seducir, y él, en vez de quedarse ahí intentando resistir, prefirió huir del pecado. Y es lo que debemos hacer nosotros: no exponernos al pecado, porque tarde o temprano vamos a acabar cayendo en lo mismo. Por más diferentes que nos creamos, por más diferentes que pensemos que somos, vamos a caer y vamos a empezar a pecar. Si nos juntamos con personas que se dedican a consumir sustancias y estamos manteniéndonos todo el tiempo en integridad, pero con esa gente, tarde o temprano, directa o indirectamente, vamos a estar ingiriendo este tipo de cuestiones, este tipo de ingredientes o sustancias, o como se diga. Tarde o temprano vamos a estar ingiriendo directa o indirectamente. Directamente, que nos dé curiosidad o que nos insistan tanto para quedar bien con esas personas y hacer lo mismo, o indirectamente porque las exhalaciones que saque las personas que están inhalando, o los residuos, o sin querer que ingiramos en algún momento algo, pero vamos a estar haciendo lo mismo que esas personas. Entonces, la palabra de Dios nos aleja de los males. No tenemos que estar buscando estar buscando problemas, pensando que Dios de cualquier problema nos va a librar y no nos va a tocar la situación. Si Él quiere, adelante. Pero si nos vamos, por ejemplo, a cruzar el camino más transitado de autos, no nos esperemos que de repente va a llegar una luz del cielo y va a detenerlos a todos.
Esperemos tener el menor de los accidentes posibles y que Dios nos dé la bendición de sobrevivir al mismo. Pero no tenemos que estar buscando problemas y la palabra de Dios nos ayuda a evitar este tipo de problemas y todo tipo. 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Quien comete adulterio y fornicación está alejándose rotundamente de lo que es la sabiduría y la palabra de Dios. Se perdería, o más bien nunca fue de Dios. Y por más que nos intenten seducir, estas personas, por más atractivas que puedan ser, tenemos que alejarnos, pero a través del conocimiento de la palabra tendremos la fortaleza y la inteligencia para hacerlo. 20. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán en la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Y nosotros pensamos, tarde o temprano tendremos el mismo destino que todos. Hay personas que hacen maldades y viven mucho tiempo en esta tierra, pero hay gente incluso que se dedica a hacer lo más bien que puede y no vive tanto tiempo. Y entonces, ¿cuál es la intención aquí? ¿O por qué dice que los malos serán, los impíos serán cortados de la tierra? Hay que recordar que la palabra dice que en los cielos nuevos y la tierra nueva van a ver esta base, esta tierra como base para la eternidad gloriosa. Entonces, si nos mantenemos en esa postura, los impíos serán mandados al juicio eterno, pero no estarán en esta tierra nueva. Serán cortados de la tierra gloriosa, en esa eternidad gloriosa con Dios. Y los justos tendrán esa eternidad gloriosa con Dios en la nueva tierra. Y estarán en presencia del cielo nuevo también. Entonces, a eso hace referencia cuando se menciona que los rectos habitarán la tierra y los impíos serán cortados de la tierra misma. ¿Qué es lo que queremos aquí? Tenemos que analizar qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos para nuestro futuro, para la eternidad. Y debemos de enfocarnos a la palabra de Dios, que es la sabiduría máxima que podemos tener como seres humanos. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente esta palabra tuya, por permitirnos conocerte, identificar la sabiduría que nos das. Te pido, te ruego que nos ayudes, que nos libres de todos los males, que estemos lejos de toda situación problemática, que dejemos de buscar entrar en problemas, que nos mantengamos con bien a tu lado y que sigamos comprendiendo, estudiando, analizando tu palabra, la sabiduría, que valoremos todo lo que ha sucedido para que llegue a nuestras manos, a nuestras mentes y a nuestros corazones. Te ruego que llegue también, que nos alejemos de todo lo malo y que reconozcamos que la sabiduría verdadera viene de ti, de tu palabra, que tu palabra es vida, nos lleva a la vida eterna y a conocer más de ti, Cristo, porque tú eres el centro de todo. Ayúdanos a hablar tu palabra, tu Biblia, la palabra verdadera, y no cosas que salgan de nuestro corazón, de nuestras vísceras, de nuestras mentes humanas caídas y pecaminosas. Ayúdanos que solo sea tu palabra y bendice todo aspecto de las personas que están
escuchando y sus seres queridos. Bendice su familia, su trabajo, la parte económica, la salud, la paz y la tranquilidad, dentro del hogar, fuera del hogar, en la calle, en el trabajo, en todo aspecto. Cuida a todos los niños, bendícelos. Y te damos gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, y si quieren seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.